El olor a cuero viejo y café recién hecho de su oficina siempre me había parecido el aroma del éxito. Nuestro éxito, el de Javier y el mío. Era un santuario de planos, maquetas y sueños de concreto que habíamos levantado desde la nada. Pero esa tarde, el aire estaba viciado, cargado con una tensión que se adhería a mi piel como la humedad pegajosa de la Ciudad de México antes de una tormenta. Javier se había ido. Un viaje de negocios de última hora a Monterrey, según le había dicho a Elena, su esposa, según me había dicho a mí, su socio y mejor amigo, pero algo no cuadraba. Su celular mandaba directo a buzón, y la supuesta junta con los inversionistas regiomontanos era una noticia nueva para mí, que manejaba la agenda de la firma con precisión militar. Elena me había llamado, con la voz temblorosa al otro lado de la línea. Mateo, ¿sabes algo de Javi? No me contesta. Dijo que te avisó de la junta. ¿Es normal que no se reporte? Le mentí. Le dije que sí, que todo estaba en orden, que los magnates del norte eran absorbentes y que seguro la llamaría en cuanto tuviera un respiro. Cada palabra era una astilla de vidrio en mi garganta. Colgué y sentí una oleada de náuseas. Por eso estaba aquí, en su oficina, buscando una puta servilleta con un número de hotel, un itinerario, algo que calmara la ansiedad que me carcomía por dentro, la mía y la de ella. Revisé su escritorio. Impecable, como siempre. Javier era un maestro de las apariencias. Su vida era una maqueta perfectamente ensamblada donde cada pieza tenía su lugar. Su esposa trofeo, Elena. Su socio leal, yo. Su Porsche en el estacionamiento. Su penthouse en Polanco. Todo en orden. Excepto que no lo estaba. Entre un legajo de contratos y una copia de El arte de la guerra, un libro que él citaba con una petulancia insoportable, encontré un sobre. No era un sobre de la empresa. Era papel fino, color marfil, sin remitente. Mi nombre, Mateo, estaba escrito con su caligrafía elegante y puntiaguda. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con dedos torpes. Dentro no había una carta, solo una pequeña nota doblada. Una sola hoja. La desdoblé y leí las palabras que se convertirían en el epitafio de nuestra amistad y en el veneno que infectaría mi existencia durante los meses siguientes. Mateo, cuida de mi mujer. No dejes que sepa que estoy con su hermana. Me encargaré del resto. Confío en ti. Ja. Leí la nota 1, 2, 10 veces. Las palabras no cambiaban, pero mi mundo se desmoronaba con cada lectura. Su hermana. Sofía. La oveja negra. La artista caótica. La sombra de Elena. La frase era una bofetada, una detonación nuclear en el silencio de la oficina. El olor a cuero y café se transformó en el hedor de la traición. Miré la maqueta de nuestro último proyecto, un complejo residencial de lujo en Santa Fe. Se veía frágil, ridícula. Una casa de naipes a punto de colapsar. La nota temblaba. En mi mano. Confío en ti. ¡Qué cabrón! No era confianza. Era una sentencia. Me había convertido en el guardián de su mentira, en el cómplice de la devastación que estaba a punto de desatar. El celular vibró en mi bolsillo. Era Elena. De nuevo. Miré la pantalla, su foto sonriendo, ajena a todo. Y en ese instante, bajo el peso de esa nota maldita, comprendí que mi vida, tal y como la conocía, acababa de terminar. Empezaba la de un mentiroso. La cafetería-librería de Elena. El péndulo de Sofía. Un nombre irónico que ahora me parecía una burla del destino. Era su refugio. Un rincón acogedor en la Condesa, lleno de primeras ediciones y el aroma a pan de elote que ella misma horneaba. Cuando entré, el tintineo de la campanilla sobre la puerta sonó como una alarma de incendio en mi cabeza. Elena estaba detrás del mostrador, limpiando la máquina de espresso, con una expresión de preocupación que no lograba ocultar su belleza serena. Tenía los ojos color miel, los mismos que su hermana, pero en Elena había una calma, una luz, que Sofía siempre había parecido querer apagar con su propia oscuridad. «Mateo, qué bueno que vienes», dijo forzando una sonrisa. «¿Quieres un café? Acabo de hacer una nueva mezcla de Oaxaca». Asentí, incapaz de articular palabra. Me senté en una de las mesitas de madera, la nota de Javier quemándome, en el bolsillo de la chaqueta como un carbón al rojo vivo. Ella me sirvió el café, sus manos delgadas y elegantes moviéndose con una gracia que siempre me había parecido hipnótica.
Desde la universidad, cuando la vi por primera vez del brazo de Javier, sentí una punzada, un reconocimiento silencioso de que ella era el tipo de mujer por la que un hombre haría cualquier cosa. Javier la consiguió, y yo me convertí en el mejor amigo, el confidente, el tío postizo de sus futuros hijos nonatos, el eterno espectador. Sigo sin poder comunicarme con él, dijo, sentándose frente a mí. Su voz era un susurro. Y llamé a Sophie para ver si sabía algo, para distraerme un poco, pero también sonaba rara. Dijo que se iba a un retiro, de pintura a Tepoztlán, sin señal. ¿No es extraño? ¿Los dos a la vez? Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Sofía, Tepoztlán, una coartada, seguramente planeada por Javier, el estratega. Asentí como un idiota, sorbiendo el café que me quemaba la lengua. Los artistas son así, Elena. Ya la conoces. Y Javi... La chamba es la chamba. No te preocupes, neta. Verás que en la noche te llama contándote cómo le fue. ¿Tú crees? Preguntó. Sus ojos miel buscaban en los míos una seguridad que yo no poseía. Eran un pozo de vulnerabilidad. Y yo, por orden de su marido, tenía que empujarla lejos del borde, aunque sabía que el suelo bajo sus pies ya no existía. Claro que sí, lo conozco. Es un tiburón. Ahorita debe estar cerrando el trato de nuestras vidas. Mentí, sintiendo cómo una parte de mi alma se marchitaba. Por cierto, me pidió que te echara un ojo, que me asegurara de que estuvieras bien, que no te faltara nada. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa genuina, llena de amor. ¡Ay, ese Javi! Siempre tan protector, incluso a la distancia. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin ustedes dos. Eres el mejor amigo que alguien podría desear. El mejor amigo. La frase resonó en el aire, cargada de una ironía tan brutal que casi me ahogo con el café. Ella veía a un amigo. Yo veía a un traidor, a un cobarde. Y en el espejo de la cafetería, detrás de ella, vi mi propio reflejo, el rostro pálido y demacrado de un cómplice. Pasamos la siguiente hora, hablando de trivialidades, del nuevo libro de un autor japonés que le encantaba, de un problema con un proveedor de la librería, del tráfico infernal de la ciudad. Y en cada pausa, en cada silencio, el grito de la verdad luchaba por salir de mi garganta. «Te está engañando. Se fue con tu hermana. Te dejó sola y me usó para cubrir su huida». Pero no dije nada. Solo sonreía, asentía y bebía mi café, cumpliendo mi misión, cuidando de ella, destruyéndome a mí mismo en el proceso. Cuando me fui, ella me abrazó en la puerta. «Gracias por venir, Matt. Me dejas más tranquila». Sentí su calor, su perfume a vainilla y libros, y tuve que reprimir el impulso de aferrarme a ella y confesarlo todo. En lugar de eso, le di una palmada en la espalda y me alejé, caminando por las calles arboladas de la Condesa bajo un cielo que amenazaba con romperse, sintiéndome el hombre más sucio y miserable del planeta. La amistad con Javier se había forjado en el crisol de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Éramos un dúo improbable. Él era el carisma andante, el chico popular con dinero y contactos, cuya confianza era tan vasta como su ambición. Yo era el talento silencioso, el introvertido que podía pasarse noches enteras dibujando, resolviendo estructuras imposibles en mi cabeza, el cerebrito con más planos que amigos. Nos complementábamos. Yo le daba la sustancia, la genialidad, técnica. Él le daba la fachada, el don de gentes, la habilidad para venderle hielo a un esquimal. Juntos éramos invencibles. «Tú y yo, Mateo, vamos a construir esta ciudad», me dijo una noche, borrachos de mezcal y sueños, sobre el cofre de su Mustang destartalado de entonces. Y le creí. Fundamos Vélez Rivas Arquitectos con un préstamo del padre de Javier y mi portafolio de proyectos universitarios. Los primeros años fueron una lucha. Comíamos tacos de canasta, dormíamos en la oficina y trabajábamos hasta el amanecer. Fue en esa época de camaradería pura, de trincheras compartidas, donde nuestra hermandad se solidificó. Él era el hermano que nunca tuve. Confiaba en él ciegamente, y él en mí. Conocí a Elena en una fiesta de la constructora que nos dio nuestro primer gran contrato. Javier la vio al otro lado del salón y fue como si un reflector se encendiera sobre ella. «Mira eso, Matt», me susurró al oído. «Esa es la mujer con la que me voy a casar».
y lo hizo. La cortejó con la misma estrategia implacable con la que ganaba licitaciones. Era un espectáculo verlo. Flores, cenas, viajes sorpresa. Yo observaba desde la barrera, con una mezcla de admiración por mi amigo y una punzada de envidia que me avergonzaba admitir. Elena era luminosa, inteligente, divertida, con una risa que podía desarmar a cualquiera. Cuando hablabas con ella, te sentías la única persona en el universo. La vi enamorarse de Javier, y vi cómo él parecía transformarse a su lado, volviéndose menos arrogante, más humano. Pensé que ella era su ancla, su brújula moral. Cuando se casaron, en una hacienda preciosa en Morelos, fui el padrino. Mi discurso habló de construcción, de cimientos sólidos, de edificar un futuro juntos. Las palabras hoy se me antojan ceniza en la boca. Sofía siempre fue el contrapunto. Si Elena era el sol, Sofía era una tormenta eléctrica. 2 años menor, siempre en rebelión contra la familia, contra las expectativas. Artista, bohemia, con una belleza más afilada, más peligrosa que la de su hermana. Había una tensión constante entre ellas, una rivalidad que bullía bajo la superficie de los almuerzos familiares. Elena trataba de apoyarla, de entender su mundo caótico de lienzos y aguarrás. Sofía parecía resentir esa bondad, como si la benevolencia de su hermana mayor solo sirviera para subrayar sus propios fracasos. Javier siempre fue extrañamente condescendiente con ella. La trataba como a una niña problemática, con una sonrisa burlona que a mí me incomodaba. Pobre Sophie, todavía no encuentra su lugar en el mundo, decía. Nunca sospeché nada. ¿Cómo podría? Era su hermana, la hermana de Elena. Había líneas que uno simplemente no cruzaba. O eso creía yo. Ahora, con la nota en mi poder, todos esos recuerdos se reconfiguraban. Cada sonrisa de Javier, cada palabra de apoyo, cada gesto de amor hacia Elena, se teñía de hipocresía. Me preguntaba cuándo había empezado. ¿Fue un desliz reciente o una traición largamente cultivada? ¿Cuántas veces me había sentado a cenar con ellos, con los 4, brindando por la familia, por la amistad, mientras cáncer crecía en silencio bajo la mesa? Javier no solo había traicionado a su esposa, me había traicionado a mí. Había demolido el edificio de nuestra historia compartida, dejando solo escombros y una nota que me obligaba a ser el guardián de sus ruinas. Los días se convirtieron en un ejercicio de alta tensión. Me dividía entre la oficina, donde tenía que cubrir la ausencia de Javier inventando excusas cada vez más inverosímiles para nuestros clientes y empleados, y las visitas a Elena, donde mi papel de actor se volvía más exigente. Ella me llamaba a diario. Al principio sus preguntas eran sobre Javier. ¿Hablaste con él? ¿Te dijo cuándo regresa? Poco a poco su angustia mutó en una sospecha difusa, como una mancha de humedad que se expande por la pared. Es que no es normal, Mateo, me dijo una tarde en su librería, mientras ordenaba una pila de libros con un nerviosismo que delataba su estado. Javi nunca, jamás pasaría tanto tiempo sin llamar. Ni en China, ¿te acuerdas de ese viaje? Hablábamos todos los días. Y lo de Sofía, su teléfono también está apagado. Dejó a su gato encargado con una vecina por 3 días. Ya pasaron 5. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Quizás encontraron una zona sin cobertura. Tepoztlán es montañoso, balbuceé, odiándome por la debilidad de mi mentira. La vecina me dijo que Sofía se llevó 2 maletas enormes para un retiro de 3 días y que un coche, uno muy lujoso que no era el suyo, la recogió de madrugada. No vio al conductor. El cerco se estaba cerrando. Elena era demasiado inteligente para tragarse un cuento mal hilado por mucho tiempo. Empezaba a conectar los puntos, aunque la imagen que formaban era tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla. Yo estaba en el medio, tratando de desviar su atención, de sembrar dudas sobre sus propias deducciones. Elena, estás cansada, preocupada. Es normal que imagines cosas. A lo mejor el retiro se alargó. A lo mejor Javier tuvo que irse a otro lugar sin avisar. Dame chance. Voy a intentar mover mis contactos, a ver qué averiguo. Pero por favor, no te atormentes. Mi doble vida era agotadora. En la oficina, me sumergía en el trabajo, intentando encontrar en la lógica de las estructuras y los presupuestos un respiro de la locura emocional que me consumía. Por la noche,
El insomnio era mi compañero. Daba vueltas en la cama. La nota de Javier en mi mesa de noche como un recordatorio constante de mi pacto con el diablo. A veces me despertaba sobresaltado, con la certeza de que Elena me había descubierto, de que estaba en mi puerta con los ojos llenos de furia y decepción. Un jueves por la noche mi celular sonó. Un número desconocido. Contesté con el corazón en un puño. ¿Bueno? Silencio. Luego una voz distorsionada, casi un susurro. La voz de Javier. ¿Cómo está todo? ¿Javier? No mames, güey. ¿Dónde chingados estás? Elena está a punto de volverse loca. Le espeté. Mi voz una mezcla de alivio y rabia. Cálmate, Mateo. Por eso te llamo. Necesito que la calmes. Dile que tuve que extender el viaje. Que surgió un problema con los proveedores en Asia y tuve que volar de emergencia. Dile cualquier cosa. Que no tenía batería, que perdí el teléfono y acabo de conseguir uno nuevo. Lo que sea, pero que funcione. ¿Asia? ¿Estás pendejo? ¿Crees que se va a tragar eso? Y Sofía, ella también desapareció. Elena está atando cabos, Javier. Le grité, caminando de un lado a otro en mi departamento. Hubo una pausa. Pude oír el sonido de las olas de fondo. Olas. No estaba en Monterrey, ni en Asia. Estaba en una playa. Sofía no es tu problema. Tú concéntrate en Elena. Es lo único que te pido. Te debo una, hermano. Una muy grande. No quiero que me debas nada, cabrón. Quiero que regreses y arregles el puto desastre que dejaste. Le estás destrozando la vida. ¿Te das cuenta de eso? Mi voz se quebró al final. No puedo. Todavía no. Solo haz lo que te pedí. Cuídala. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de impotencia. El sonido de las olas. Esa era la primera pista real. No era mucho, pero era algo. Al día siguiente, le conté a Elena la nueva mentira de Javier. La del viaje a Asia. Vi la duda en sus ojos, pero también un atisbo de alivio. La idea de un problema de trabajo, por más grave que fuera, era infinitamente más soportable que la alternativa sin nombre que rondaba su mente. Aceptó la historia, o fingió aceptarla. Pero yo sabía que el tiempo se estaba acabando. La fachada que había construido con tanto esfuerzo empezaba a tener grietas. Y pronto, muy pronto, todo el edificio se vendría abajo. No podía seguir siendo un peón en el juego de Javier. La llamada, el sonido de las olas, la mentira de Asia, todo se sentía como una burla. Necesitaba tomar el control. Si él no iba a dar la cara, yo encontraría la verdad por mí mismo. No para exponérsela a Elena, no todavía, sino para entender la magnitud del cataclismo, para prepararme, para saber a qué nos enfrentábamos. Empecé mi propia investigación, sintiéndome como un detective de película de bajo presupuesto. El primer paso fue financiero. Tenía acceso a las cuentas de la empresa y, con un poco de ingenio y la ayuda de nuestra contadora, a quien le inventé una historia sobre una auditoría sorpresa, logré rastrear los últimos movimientos de la tarjeta corporativa de Javier. Había un cargo de una gasolinera en la carretera a Puebla el día que desapareció. Nada más. Estaba usando efectivo o las tarjetas de Sofía. Un callejón sin salida. Pero entonces recordé algo. Javier tenía una tarjeta de crédito personal, una American Express Centurion, su juguete de niño grande, como él la llamaba. Estaba obsesionado con los puntos y los beneficios. Dudaba que hubiera renunciado a usarla. El problema era cómo acceder a sus estados de cuenta. La solución llegó en forma de un viejo favor. Durante la universidad había ayudado a un amigo, el chino, con un problema de programación bastante serio. El chino ahora era una especie de genio informático, un hacker de sombrero gris que trabajaba como consultor de seguridad para grandes corporaciones. Le debía una. Lo llamé. Chino, necesito un favor enorme, y es delicado. Le expliqué la situación sin dar nombres, presentándolo como un caso hipotético de un cliente preocupado por un socio desaparecido. El chino escuchó, en silencio. Suena a que tu socio se fue de pinta con la cuñada, compa. Pero bueno, no es mi bronca. Mándame los datos que tengas. Nombre completo, RFC, fecha de nacimiento. Veré qué puedo hacer. Te va a costar una cena en el Pujol. Mínimo. Le envié todo. 2 horas después, mi teléfono vibró. Era un correo encriptado del chino. Dentro, un archivo PDF protegido con contraseña. La contraseña era traidor. Sonreí con amargura. El chino era un cabrón, pero eficaz.
Abrí el archivo. Era el estado de cuenta de la Amex de Javier de los últimos 10 días. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras mis ojos recorrían las líneas. Gasolina en Puebla. Caseta de Amozoc. Un hotel boutique en Oaxaca Centro llamado Casa de los Secretos. Perfecto. Y luego, una serie de cargos que me helaron la sangre. Un vuelo de Aeroméxico, Oaxaca-Cancún. Alquiler de un jeep en el aeropuerto de Cancún. Y después, una cadena de gastos en un pequeño pueblo costero de Quintana Roo, del que apenas había oído hablar, Tulum. Pero no en la zona hotelera de lujo. Eran cargos en supermercados locales, farmacias, tiendas de buceo. Y el más grande, de todos, un pago por adelantado de un mes de alquiler en Cabañas La Selva Escondida. Tulum, selva, olas, todo encajaba. No estaban en un resort de 5 estrellas, sino escondidos, tratando de pasar desapercibidos. La imagen se formó en mi mente con una claridad nauseabunda. Javier y Sofía, jugando a los amantes fugitivos en una cabaña frente al mar Caribe, mientras Elena se consumía de angustia en la Ciudad de México. La ira me invadió, una oleada caliente y visceral. Ya no era solo un espectador pasivo. Ahora tenía un mapa. Tenía un destino. La pregunta era qué iba a hacer con él. Podía borrar el correo, olvidar lo que había visto y seguir con la farsa. O podía usar esa información. Podía tomar un avión, plantarme frente a ellos y exigir una explicación. Obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus actos. La idea era aterradora. ¿Qué le diría? ¿Qué haría si se negaba a volver? ¿Y si Sofía estaba ahí? Miré de nuevo la nota de Javier sobre mi escritorio. Confío en ti. Él confiaba en que yo sería su cómplice silencioso. Pero se equivocaba. Mi lealtad no era hacia él. Nunca lo había sido. No de verdad. Mi lealtad era hacia la mujer a la que él había abandonado. Y por ella estaba dispuesto a cruzar el país y enfrentarme al monstruo que una vez llamé mi mejor amigo. Antes de poder entender a Javier, necesitaba entender a Sofía. Su traición era, en muchos sentidos, la más incomprensible. Engañar a una hermana es cruzar una línea de sangre, una profanación de un vínculo que se supone sagrado. ¿Qué la había llevado a ese punto? Rebusqué en mi memoria, tratando de encontrar las piezas del rompecabezas de su personalidad. Recuerdo una comida familiar, un par de años después de la boda de Elena y Javier. Estábamos en el jardín de la casa de sus padres en Coyoacán. Elena acababa de anunciar, con una alegría radiante, que había conseguido el local para su librería. Todos la felicitaron. Sus padres orgullosos. Javier hinchado como un pavo real. Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa, en silencio, removiendo su ensalada con el tenedor. Llevaba el pelo teñido de un azul eléctrico y un piercing en la ceja que su madre no dejaba de mirar con desaprobación. ¿Y tú, mi amor? ¿Alguna novedad con tu arte?, le preguntó su padre, en un intento torpe de incluirla. Sofía levantó la vista y vi una chispa de desafío en sus ojos. Acabo de vender un cuadro a un coleccionista de Nueva York, dijo, con un tono falsamente casual. ¡Qué maravilla, hija! ¡Felicidades!, exclamó su madre. Javier soltó una risita condescendiente. ¿Así? ¿Y te alcanzó para pagar la renta, o todavía papi tiene que subsidiar a la artista de la familia? El ambiente se congeló. Vi el rostro de Sofía contraerse en una máscara de humillación y furia. Elena intervino de inmediato. Javier, no seas grosero. Lo que hace Sofía tiene un valor inmenso, y es muy difícil abrirse paso en ese mundo. Solo bromeo, cuñadita, dijo Javier, levantando las manos. Sabes que te quiero. Pero el daño estaba hecho. Sofía se levantó de la mesa, murmuró una excusa y se fue. La seguí con la mirada mientras desaparecía dentro de la casa. En ese momento sentí lástima por ella. Vi a una joven que luchaba desesperadamente por encontrar su propia identidad, eclipsada por una hermana perfecta y menospreciada por un cuñado arrogante. Ahora, ese recuerdo adquiría un matiz mucho más siniestro. ¿Cuándo empezó a ver a Javier como algo más que el marido odioso de su hermana? Intenté imaginar el momento. Quizás fue en una de esas noches en las que Javier y Elena tenían una pelea. Él, furioso, salía a tomar aire y la encontraba a ella, fumando en el balcón, la confidente improbable. O quizás fue más calculado.
Una seducción lenta y metódica por parte de Javier, que habría detectado su vulnerabilidad como un depredador huele la sangre. Habría halagado su arte, su alma atormentada. Le habría dicho todo lo que ella anhelaba escuchar, que era especial, única, incomprendida. Que la veía a ella, no a la sombra de Elena. Imaginé una conversación. Javier con su copa de vino en la mano, mirándola fijamente. Elena no me entiende, Sophie. No de verdad. Ella vive en un mundo de orden y planes. Tú entiendes el caos. Eres como yo. Vivimos en los extremos. Pura manipulación, por supuesto. Javier no era caótico. Era un controlador obsesivo. Pero era la frase perfecta para seducir a alguien que se enorgullecía de su rebeldía. Él la habría hecho sentir cómplice, su aliada secreta en un mundo de gente aburrida y predecible. La habría convertido en la protagonista de su propia novela de amor prohibido. Y ella, hambrienta de atención, de ser elegida por encima de su hermana por primera vez en su vida, habría caído en la trampa. No la exculpaba. Lo que hizo fue monstruoso. Pero empezar a entender sus motivaciones me ayudaba a calibrar la toxicidad de Javier. No era una simple infidelidad, un momento de debilidad. Era un acto de crueldad calculado que usaba las inseguridades de una hermana para destruir a la otra. Estaba envenenando el pozo de la familia desde dentro. Esta comprensión no me trajo paz, sino una urgencia renovada. Tenía que detenerlo. Tenía que exponer el veneno antes de que lo corroyera todo sin remedio. Ya no se trataba solo de proteger a Elena de la verdad, sino de salvarla de la telaraña de manipulación que su marido y su propia hermana habían tejido a su alrededor. La llamada de Elena me encontró en la oficina, mirando fijamente la pantalla de mi computadora donde tenía abierto un sitio de reservaciones de vuelos a Cancún. Su voz era diferente. No había angustia ni preocupación. Había un filo, una frialdad que nunca antes le había escuchado. Mateo, necesito verte. Ahora. En la librería. No fue una petición. Fue una orden. Voy para allá, dije, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El momento que tanto había temido había llegado. Cuando entré a El Péndulo de Sofía, la encontré sentada en la misma mesa donde habíamos tomado café días antes. Pero la atmósfera era radicalmente distinta. No había música suave, ni olor a pan de elote. El lugar estaba en silencio, impregnado de una tensión glacial. Sobre la mesa, frente a ella, había un pequeño objeto. Un recibo. Siéntate, dijo, sin mirarme. Obedecí. Mis manos sudaban. Mi mirada se clavó en el papelito. Era un recibo de una tintorería. Esta mañana fui a recoger un traje de Javier. Comenzó, su voz monótona, sin emoción. Lo mandó a lavar antes de su viaje. La chica de la tintorería me conoce. Me dijo, qué bueno que su esposo pudo recuperar su saco, señorita. Elena, pensamos que ya no volvería por él. Hizo una pausa y sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Estaban inyectados en sangre. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que el saco de este traje lo había traído a lavar otra persona hace 2 semanas. Una mujer. Dijo que era su asistente y que le urgía porque el señor Vélez había derramado vino tinto en él. La chica la describió perfectamente. Mateo. Pelo azul, un tatuaje de una serpiente en la muñeca. Era Sofía. El aire se me escapó de los pulmones. Un detalle tan estúpido. Un saco manchado de vino. La soberbia de Javier mandando a su amante a hacer sus recados. Un saco manchado de vino, continuó Elena, como si leyera mis pensamientos. Javier no toma vino tinto, le da migraña, siempre lo ha odiado, pero a Sofía le encanta. Así que empecé a pensar. Y a recordar. Pequeñas cosas. Llamadas que él cortaba cuando yo entraba a la habitación. Salidas nocturnas a ver clientes de las que volvía oliendo a un perfume que no era el mío. La forma en que ella lo miraba, en las cenas familiares, como si compartieran un secreto. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. La mujer serena y luminosa había desaparecido. En su lugar había una furia gélida, una medusa a punto de convertirte en piedra. La mentira de Asia fue la gota que derramó el vaso. Javier odia los vuelos largos. Le da claustrofobia. Jamás tomaría un vuelo de 18 horas por impulso. Tú lo sabes mejor que nadie. Me quedé en silencio, paralizado. No había defensa posible.
Así que te lo preguntaré una sola vez, Mateo. Su voz bajó a un susurro peligroso. Y quiero que pienses muy bien tu respuesta porque nuestra amistad depende de ella. ¿Dónde está mi marido? Y no me mientas. Sé que estás mintiendo. Puedo verlo en tus ojos. Puedo olerlo. Hueles a culpa. Era el momento de la verdad. Podía confesar. Podía sacar la nota de mi bolsillo y poner fin a la agonía. Pero miré su rostro, contraído por el dolor y la rabia, y una imagen vino a mi mente, la de una presa herida, rodeada de lobos. Si le decía la verdad ahora, en este estado, se desmoronaría de la peor manera posible. O peor, haría una locura. Necesitaba enfrentarse a Javier, pero desde una posición de fuerza, no desde la desesperación del descubrimiento. Y yo tenía que estar a su lado cuando eso sucediera, no ser el que le asestara el golpe de gracia. Tomé una decisión, la más difícil de mi vida. Le mentiría una última vez, para protegerla, para ganar tiempo. Elena, empecé, mi voz temblorosa. No sé dónde está, te lo juro, pero tienes razón. Algo no está bien. Yo también lo siento. Y te prometo, te doy mi palabra, que voy a averiguar qué es. Voy a encontrarlo. Y lo traeré de vuelta para que te dé la cara. Confía en mí. Se quedó mirándome, escrutando cada fibra de mi ser. Vi una batalla en sus ojos, su instinto, que le gritaba que yo mentía, contra sus años de confianza. En mí, el amigo leal. Finalmente se recostó en su silla, exhausta. La furia se disipó, dejando solo un vacío desolador. Más te vale, Mateo, susurró. Más te vale que cumplas tu promesa, porque ahora mismo eres lo único que me queda. Salí de la librería sintiéndome como un criminal que acababa de obtener un aplazamiento de su sentencia. La confrontación había sido brutal, pero me había dado la motivación final que necesitaba. Ya no había vuelta atrás. Compré el primer vuelo a Cancún para la mañana siguiente. Iba a viajar al corazón de las tinieblas. Iba a cumplir mi promesa. Iba a traerlo de vuelta. O al menos, iba a traer la verdad. El calor húmedo de Cancún me golpeó como un muro en cuanto salí del aeropuerto. Alquilé el jeep más discreto que encontré, un modelo viejo con los asientos gastados, y conduje hacia el sur por la carretera 307. A mi derecha, la selva era una mancha verde y densa. A mi izquierda, de vez en cuando, un destello azul turquesa. Del Caribe me recordaba el paraíso que Javier y Sofía habían profanado. El viaje de casi 2 horas hasta Tulum fue un torbellino de pensamientos. ¿Qué iba a hacer exactamente? ¿Llegar y golpear la puerta de su cabaña? ¿Esperarlos en la playa? ¿Enfrentarlos en público? No tenía un plan, solo un objetivo. Mi mente repasaba una y otra vez la confrontación con Elena, su rostro, la traición en sus ojos cuando se dio cuenta de que yo le mentía. Esa imagen era mi combustible. Javier no solo había destruido su matrimonio, había contaminado mi amistad con ella. Me había obligado a convertirme en alguien que ella no podría reconocer, alguien que le mentía a la cara. Y eso era imperdonable. Llegué a Tulum por la tarde. El pueblo tenía una energía extraña, una mezcla de misticismo New Age y un turismo hedonista. Ignoré la zona hotelera y me adentré por los caminos de terracería que llevaban hacia la playa, siguiendo las indicaciones que había memorizado del mapa. Cabañas La Selva Escondida no era un resort. Era un conjunto de bungalows rústicos, ocultos entre palmeras y manglares, diseñados para ofrecer privacidad. Privacidad para amantes, para fugitivos. Estacioné el jeep a una distancia prudente y caminé por la playa, sintiendo la arena fina bajo mis pies. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Encontré el complejo. Las cabañas estaban dispersas, cada una con su propio pequeño sendero. Gracias a los registros del chino sabía cuál buscaba, la número 7, el nido del colibrí. Me acerqué sigilosamente, como un ladrón. Las luces del interior estaban encendidas. A través de la ventana, cubierta a medias por una cortina de bambú, pude ver siluetas. Una figura masculina alta y una femenina, más baja, se movían por la pequeña cocina, preparando la cena. Se reían. El sonido de su risa, tan despreocupado, tan íntimo, me revolvió el estómago. Me senté en la arena, oculto tras una duna, y esperé. La rabia inicial dio paso a una extraña calma, una certeza fría y pesada. Observé cómo la noche caía sobre ellos, sobre su nido de mentiras.
Vi cómo salían a la terraza a cenar, con una botella de vino. Vino tinto. Vi cómo Javier le acariciaba el pelo a Sofía. Vi cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro. Eran la imagen perfecta de una pareja enamorada. Una imagen comprada con el dolor de Elena. Con mi propia integridad destrozada. Esperé a que terminaran de cenar, a que las luces de la cabaña se apagaran una a una, hasta que solo quedó la luz de la luna plateando las olas. No iba a enfrentarlos esa noche. Hacer una escena en la oscuridad sería inútil, impulsivo. Necesitaba el amanecer. Necesitaba la luz del día para que no pudieran esconderse, para que la cruda realidad de lo que habían hecho fuera tan visible como el sol sobre el mar. Pasé la noche en el jeep, durmiendo a ratos, con el sonido del mar como una nana macabra. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose a través de la selva, volví a mi puesto de observación. La puerta de la cabaña se abrió. Salió Javier, solo. Llevaba unos shorts y ninguna camiseta. Su cuerpo, que siempre había mantenido en forma con horas de gimnasio, se veía más delgado, casi demacrado. Se estiró, bostezó y caminó hacia la orilla del mar. Se quedó allí, de espaldas a mí, mirando el horizonte. Era el momento. Me levanté y caminé hacia él, mis pasos ahogados por el sonido de las olas. No me oyó llegar hasta que estuve a solo unos metros. «Hermoso amanecer, ¿no?», dije. Mi voz sonó rasposa, extraña. Javier se giró bruscamente. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad y finalmente al pánico. Era como ver a un fantasma. Balbuceó mi nombre. «Mateo, ¿qué haces aquí?» «Vine a devolverte algo», dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué la nota, la hoja de papel marfil que había llevado conmigo como un talismán maldito. Se la extendí. «Creo que esto es tuyo». Javier miró la nota, luego a mí. El color desapareció de su rostro. «Confío en ti», leyó en voz alta, las palabras apenas un susurro. Levantó la vista, y en sus ojos no vi arrepentimiento, sino el frío cálculo de un animal acorralado buscando una vía de escape. «Mateo, déjame explicarte». «No tienes nada que explicarme a mí, Javier», lo interrumpí, mi voz dura como el acero. «Guarda tus explicaciones para tu esposa». En ese momento la puerta de la cabaña se abrió de nuevo. Sofía salió, envuelta en una sábana, con el pelo revuelto. «Javi, ¿con quién hablas?» Su voz se cortó en seco cuando me vio. Sus ojos, los mismos ojos color miel de su hermana, se abrieron de par en par, llenos de terror. Se quedó paralizada. Una estatua de culpa a la entrada de su paraíso robado. El sol se alzaba sobre el Caribe, iluminando la escena con una luz implacable. El triángulo estaba completo, y la confrontación, por fin, había comenzado. «Mateo», la voz de Javier era un intento desesperado de recuperar el control, de tejer una nueva red de manipulación. «Hermano, tienes que escucharme. Esto no es lo que parece». Solté una risa seca, sin humor. «¿Ah, no? Entonces, ¿qué es, Javier? ¿Investigación de campo para un nuevo hotel ecológico? ¿Un retiro espiritual? Porque a mí me parece que te estás escondiendo como una rata mientras tu mujer se deshace en la ciudad y me usaste a mí para limpiar tu mierda». Sofía, todavía en la puerta, se cubrió más con la sábana, como si eso pudiera hacerla invisible. No apartaba la vista de mí, sus ojos suplicantes. Era una imagen patética. «No es así de simple», insistió Javier, dando un paso hacia mí. Instintivamente, di un paso atrás. No quería su cercanía. Lo de Elena y yo ya no funcionaba. Hacía años. Éramos socios, compañeros de piso. El amor se había acabado. Iba a decírselo. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo? ¿Y ese tiempo incluía follarte a su hermana? ¡Qué conveniente! Escupí las palabras. El veneno, acumulándose en mi lengua. ¿O esa parte también era para ayudarla a encontrar su lugar en el mundo? Mi voz estaba cargada con el sarcasmo de aquella comida familiar, y vi que el golpe dio en el blanco. Javier retrocedió. «Tú no entiendes nada de lo que pasó entre Sofía y yo», dijo, bajando la voz, intentando un tono más íntimo, más conspirador. «Fue inevitable. Nos entendemos de una forma que Elena nunca podría. Somos almas gemelas».
Fue en ese momento que Sofía reaccionó. ¿Almas gemelas? Su voz tembló, una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Eso es lo que soy para... ¿Y? ¿Después de todo? Se volvió hacia él, la sábana resbalando de sus hombros. Me dijiste que la ibas a dejar, que volveríamos a la ciudad y empezaríamos de cero, que le dirías la verdad. Y lo haré, mi amor. Solo necesito... Necesitas tiempo, lo interrumpió ella con una risa histérica. Siempre necesitas más tiempo. ¿Sabes lo que he hecho por ti, Javier? He traicionado a mi hermana, he destruido a mi familia, y tú sigues hablando de tiempo. La escena era surrealista. Yo, el supuesto intruso, me había convertido en el espectador de su propio drama implosivo. La fachada de su escape romántico se estaba agrietando ante mis ojos, revelando la estructura podrida que había debajo. Esto no se trata de ustedes. Dos. Intervine, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Esto se trata de Elena, de la mujer a la que le juraste lealtad, la que cree que estás en Asia cerrando un trato, la que me llama llorando cada noche. Me acerqué a Javier, mi dedo índice pinchando su pecho desnudo. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a hacer la maleta, vas a subirte a un avión conmigo, y vas a volver a la Ciudad de México a enfrentar la música. Se lo debes. Javier me apartó la mano con un manotazo. Tú no me das órdenes, Mateo. No te metas en mi vida. ¿Que no me meta? Tú me metiste, le grité, la rabia finalmente desbordándose. Me metiste con esta puta nota, me hiciste tu cómplice. Me obligaste a mentirle a la única persona en toda esta historia que no se merece nada de esta mierda. Así que sí, ahora es mi vida también. Saqué mi teléfono. Tienes dos opciones. O vienes conmigo por las buenas, o llamo a Elena ahora mismo. Le envío tu ubicación en tiempo real y le cuento cada detalle de este pequeño paraíso. Tuyo. Incluyendo la parte de las almas gemelas. Tú decides. El rostro de Javier se transformó. El encanto desapareció. La manipulación se desvaneció. Lo que quedó fue feo, desnudo y mezquino. Te arrepentirás de esto, Mateo. Voy a destruirte. La firma, tu reputación, todo. Inténtalo, le reté, mirándolo a los ojos, sin parpadear. A ver quién queda en pie cuando todo esto termine. Pero te aseguro una cosa, yo podré mirarme al espejo. Tú no. Hubo un largo silencio, roto solo por el sonido de las olas y los sollozos ahogados de Sofía. Javier me sostuvo, la mirada, buscando una debilidad, una fisura. No la encontró. Finalmente bajó los ojos. Derrotado. Está bien, murmuró. Iré contigo, pero no digas nada. Déjame decírselo a mi manera. Asentí, sabiendo que era otra mentira, otro intento de controlar la narrativa. Pero no importaba. Lo tenía. El viaje de regreso sería un infierno, pero era un paso necesario. Me giré y miré a Sofía, que ahora lloraba abiertamente, sentada en la arena. No sentí lástima, solo un vacío inmenso. Ella había hecho su elección. Y ahora, como todos, nosotros tendría que vivir con las consecuencias. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue la experiencia más tensa de mi vida. 3 horas sentado junto a Javier en un silencio sepulcral, cargado de hostilidad no expresada. Él miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Yo miraba al frente, repasando mentalmente lo que vendría a continuación. No hablamos. No había nada que decir. La hermandad que una vez nos unió se había evaporado en la playa de Tulum, dejando solo los restos tóxicos de la traición. Dejamos a Sofía atrás. No sé qué le dijo Javier antes de irnos, ni me importaba. La última imagen que tuve de ella fue su figura solitaria en la puerta de la cabaña, observando cómo nos alejábamos. No parecía una amante despechada, sino una niña perdida. Había apostado todo a un hombre que, al primer signo de problemas, la había abandonado para salvar su propio pellejo. Aterrizamos en el AICM bien entrada la noche. El aire frío y contaminado de la ciudad fue casi un alivio después de la atmósfera sofocante del trópico. En el estacionamiento, Javier se detuvo. «Dame las llaves de tu coche, iré a verla ahora», dijo, su tono plano, desprovisto de emoción. Negué con la cabeza. «No, no vas a ir solo, no confío en ti. No después de todo esto. No sé qué historia le vas a inventar. Voy contigo». «Esto es entre mi esposa y yo, Mateo. Mantente al margen».
replicó, su voz con un filo de advertencia. Ya te lo dije, Javier. Me metiste en esto. Ahora voy hasta el final. Voy a asegurarme de que le digas la verdad. Toda la verdad. Se dio cuenta de que no iba a ceder. Resignado, se subió al asiento del copiloto de mi coche. El trayecto hasta Polanco fue otro ejercicio de silencio tenso. Aparqué frente a su edificio. Un monolito de lujo y apariencias. Las luces de su penthouse estaban encendidas. Elena estaba despierta, esperando. Subimos en el elevador privado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estaba a punto de presenciar la demolición controlada de una vida, cuando se abrieron las puertas directamente en su sala de estar. Elena estaba allí, de pie en medio de la habitación. Llevaba unos jeans y una camiseta sencilla. Se veía frágil, pero en sus ojos había una determinación de acero. Nos miró, a los dos, primero a Javier, luego a mí. Así que es verdad, dijo su voz tranquila, casi un susurro. No había pregunta en su tono, solo una constatación dolorosa. Javier avanzó hacia ella. Elena, mi amor, tenemos que hablar. No me llames mi amor, lo cortó ella, retrocediendo un paso. No vuelvas a llamarme así nunca más. Su mirada se posó en mí. Gracias, Mateo, por cumplir tu promesa. Asentí, con un nudo en la garganta. Mi papel de verdugo había terminado. Ahora solo era un testigo. Me retiré a un rincón de la vasta sala, queriendo desaparecer, pero sabiendo que debía quedarme. Por ella. Lo que siguió fue la conversación más brutal y honesta que he presenciado. Elena no gritó. No lloró. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Con una calma aterradora, lo interrogó. Le hizo contar cada mentira, cada engaño. Le preguntó por Sofía. Javier, despojado de su carisma y sus trucos, balbuceaba excusas patéticas. Hablaba del fin del amor, de la incomprensión, de la soledad. Elena lo escuchaba, diseccionando cada palabra con una precisión quirúrgica. ¿Soledad? ¿Estaba solo, Javier? Dijo ella. Estaba solo en nuestra cama, en nuestras vacaciones, en las cenas con nuestros amigos. Estaba solo mientras yo te construía un hogar, mientras apoyaba tu carrera, mientras soñaba con los hijos que íbamos a tener. ¿Esa soledad? Finalmente, Javier se quebró. Se arrodilló ante ella, suplicando perdón. Cometí un error, Elena. El peor error de mi vida. Te amo. Por favor, dame otra oportunidad. Elena lo miró, arrodillado a sus pies, y en sus ojos no vi compasión, sino un desprecio absoluto. No. El error no fue acostarte con mi hermana. El error fue la mentira. Fue el desprecio. Fue pensar que yo era tan estúpida como para no darme cuenta. Fue pedirle a nuestro mejor amigo que fuera tu cómplice. Eso no es un error, es tu carácter, es quien eres, y ya no quiero a esa persona en mi vida. Se quitó el anillo de bodas, el enorme diamante que Javier le había regalado, y lo dejó caer sobre la alfombra. El pequeño sonido que hizo al caer pareció resonar en toda la habitación como el fin de una era. Quiero que te vayas, ahora mismo, y quiero el divorcio. Javier se quedó allí, arrodillado, un hombre roto. Yo seguía en mi rincón sintiendo el peso de cada palabra, de cada lágrima no derramada. Elena me miró por encima del hombro de su marido arrodillado, y en su mirada vi una gratitud inmensa, pero también una tristeza infinita. Habíamos ganado la batalla por la verdad, pero la guerra había dejado el campo de batalla devastado, y todos, sin excepción, éramos sus víctimas. La verdad es un agente de limpieza brutal. Desinfecta, pero también arrasa con todo a su paso. La noche de la confesión fue solo el principio de la demolición. Elena, con una fuerza que yo no sabía que poseía, se convirtió en un huracán de eficiencia. A la mañana siguiente, las maletas de Javier estaban en el lobby del edificio y las cerraduras habían sido cambiadas. Contrató a la abogada de divorcios más temida de la ciudad. No por venganza, sino por protección. Sabía que Javier, una vez superado el shock, contraatacaría. Y lo hizo. Intentó congelar sus cuentas, pelear por el departamento, usar la firma como rehén, pero Elena estaba preparada. Cada movimiento de Javier era anticipado y bloqueado por su abogada. Fue una guerra de desgaste, fea y pública. Los chismes se extendieron como la pólvora en nuestro círculo social. De repente, las cenas y eventos a los que solíamos asistir se convirtieron en campos minados. La gente tomaba partido. La mayoría, sorprendentemente, se puso del lado de Elena.
La narrativa de la esposa engañada y la hermana traidora era demasiado potente. Mi propia relación con Javier se desintegró. La sociedad era insostenible. Nos reunimos una última vez en la oficina, con nuestros abogados presentes. El aire estaba cargado de un odio gélido. «Me destruiste, Mateo», me dijo, sus ojos inyectados de furia. «Tú te destruiste solo, Javier». «Yo solo encendí la luz», le respondí. Dividimos la firma. Fue un proceso doloroso y complicado. Perdí proyectos, clientes y una parte considerable de mi patrimonio. Pero gané mi libertad. Me quedé con un equipo más pequeño, en una oficina más modesta. Pero por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que era verdaderamente mío, algo con cimientos limpios. ¿Y Sofía? Desapareció. Regresó de Tulum a una familia rota. Sus padres, devastados por la traición, le cerraron las puertas. Elena se negó a hablar con ella. La vi una vez por casualidad en una galería de arte en la Roma. Se veía más delgada, con ojeras profundas. El pelo azul se había ido, reemplazado por su castaño natural. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en los suyos una mezcla de vergüenza y anhelo. Aparté la mirada. No podía ofrecerle absolución. Su camino hacia la redención, si es que existía, tenía que recorrerlo sola. Mi papel en la vida de Elena cambió. Dejé de ser el cómplice y me convertí en su único pilar. Al principio, mi presencia era puramente logística. La ayudaba con la mudanza de las últimas cosas de Javier. La acompañaba a las reuniones con los abogados. Le llevaba comida cuando sabía que no había comido en todo el día. No hablábamos mucho del tema. El dolor era una bestia que vivía con nosotros en la habitación, y ambos sabíamos que no debíamos provocarla. Fueron meses de un duelo silencioso. La veía luchar por mantenerse a flote, dirigiendo su librería con una dedicación feroz, como si el orden de los libros pudiera imponer orden en el caos de su corazón. A veces, la encontraba llorando en silencio en la trastienda. En esos momentos, no decía nada. Solo me sentaba a su lado, ofreciéndole mi presencia, un ancla en su tormenta. Mi amor por ella, aquel sentimiento que había mantenido oculto durante tantos años, se transformó. Se despojó del deseo romántico y se convirtió en algo más puro, más profundo, un cuidado incondicional. Una tarde, meses después de que el divorcio se finalizara, estábamos sentados en su librería, ya cerrada al público. Llovía a cántaros sobre la Ciudad de México. Ella me miró, con una pequeña sonrisa triste. «¿Sabes? Nunca te di las gracias como es debido, Mateo». «No tienes nada que agradecerme, Elena». «Sí, sí tengo», insistió. Me mentiste cuando más necesitaba que alguien me mintiera. Me diste tiempo para armarme, para no derrumbarme. Y luego fuiste a buscar la verdad por mí, aunque te costara todo. Salvaste lo que quedaba de mí». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Mi mentira, el acto que más me había avergonzado, había sido su escudo. «Cualquiera habría hecho lo mismo», murmuré. «No», dijo ella, y sus ojos miel, por primera vez en mucho tiempo, brillaron con su antigua luz. «Javier no lo hizo. Sofía no lo hizo. Tú sí. Tú te quedaste». Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. No fue un beso romántico. Fue un beso de gratitud, de reconocimiento. Un beso que sellaba el fin de una era y quizás el comienzo de otra. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear contra el cristal. El futuro era una página en blanco. Aterradora, sí, pero también llena de posibilidades. Sabía que las cicatrices permanecerían. Las de ella, las mías, las de todos, los involucrados. Pero por primera vez, sentí una brisa de esperanza. La tormenta, al fin, estaba empezando a amainar. Y nosotros dos, los supervivientes de los escombros, estábamos listos para ver qué crecía después de la lluvia.